Mira, Alberto, estamos viviendo sin duda una transición muy difícil en lo estatal y en lo nacional. Hay que pensar que los 50 días que tiene el Consejo, el Congreso y el Ejecutivo para designar a los funcionarios que van a entrar casi coinciden con los 52 días que faltan para que entre el nuevo gobierno federal, con todo lo que ello implica. Por otra parte, no únicamente el problema es en Cajeme, Guaymas, Empalme, Hermosillo, es un problema nacional y si quieres un problema de índole internacional, porque cualquiera sabe que la droga, su trasiego viene no únicamente de Sudamérica a Estados Unidos, sino va hasta Europa. Hablamos de España, Francia, por ejemplo. En la academia lo que hacemos son observatorios, ¿no? Observatorios, si quieres, un poquito objetivos, no personalizar, para aportar algo a la comunidad y al poder público. También tienen mucha importancia los medios de comunicación, tanto los independientes como los no independientes, y las redes, que por otra parte generan mucho morbo, psicosis, y eso puede manchar un debido proceso político. La competencia de esto es de la Federación, por supuesto, en primer lugar, pero también del Estado, de los homicidios y municipios, que son los más próximos a los problemas de violencia y de delincuencia común. Y, por cierto, son los más débiles institucionalmente. Da pena e impotencia escuchar el lamento de las viudas de los policías de Guaymas, cuando nos decían que no tenían a veces para su uniforme, que lo compraban ellos, el arma, las balas, los chalecos que eran ya obsoletos, que no resisten el calibre de las armas largas automáticas de los delincuentes organizados. Entonces, es un problema muy serio que hay que dimensionar, pero tampoco vamos a crear un pánico social. Todo tendría solución jurídica y política. ¿Cuál es la ruta jurídica? ¿Cuál es la ruta? Porque tienen 50 días, a ver cómo, primero para explicarle cómo es. Está marcada entre Ejecutivo, Consejo, Congreso, Ejecutivo, y en caso de que no haya una designación de esa ruta jurídica, el Ejecutivo, como una cláusula de seguridad, tendría la facultad de designar él, dentro obviamente de la quinteta que haga el Consejo, que la manda al Congreso y la manda el Ejecutivo. O sea, una ruta muy sofisticada, pero me parece que es atinada. El problema es el perfil no únicamente de los candidatos, sino el perfil de los consejeros que tienen esa atribución legal, y el problema interno del Congreso, que no se ponen de acuerdo. O sea, todo esto, repito, forma un collage de problemas que nos crean mucha incertidumbre. Necesitan, ¿cuántos? Son las 2/3 partes, ¿verdad? Las que tienen que elegir al fiscal en el Congreso. Es decir, se necesita Morena del PRI, del PRI de Morena, a lo que veo. O sea, ¿no? Liga todavía no conformación adecuada del Congreso, más los requisitos legales de la propuesta, de la quinteta, de la terna, de la designación, y eso genera pues una incertidumbre, más esta otra subcrisis que surgió ayer con el transporte, pues que genera una aparente ingobernabilidad que no es tal, porque finalmente hasta siquiera hay duda, Alberto, si la separación sorpresiva del fiscal fue por la crisis de violencia en el sur del estado y en Hermosillo, o por una posible indicación de un juez federal de un asunto que manejó un iniciado Gabriel Regino, que contigo he estado un par de veces, que puede ser cierta, porque los jueces federales tienen la facultad de indicar separación, inclusive consignación penal de un funcionario estatal que no atiende un mandato federal. Dices tú, ¿te preocupa entonces, para ir cerrando, porque esto genera una crisis de ingobernabilidad en Sonora? ¿Es la percepción de estas dos crisis? En principio sí, pero yo creo que todo tiene una solución si el Ejecutivo y el Congreso
se ponen en un acuerdo incipiente, pues no es justo que ambos poderes tengan a la sociedad en zozobra. Creo que debe haber talento en el Ejecutivo y sus subordinados, y en los diputados locales, todos, para que haya una transición entre poderes o intrapoderes y una forma de comunicación, un diálogo que lleven al Estado a una situación de gobernabilidad y de orden, pues porque ya tenemos, repito, a 52 días de que entre un nuevo gobierno federal con muchas cosas que están cambiando y van a cambiar. Ojalá que sea para bien del país y del Estado. ¿Qué riesgos ves, por último, te pregunto? Bueno, y el perfil que debe tener el fiscal. Primero, los riesgos y luego el perfil que debe tener el fiscal que van a elegir. Puede que continúe esta incomunicación entre poder ejecutivo y legislativo, y en cuanto al fiscal, caray, no creo que se encuentre un jurista químicamente puro. Te decía la maestra como hace rato que hablaste con ella, pues sí, es cierto, sí, un técnico, un jurista más que un abogado, con compromiso, para mí que sea joven, maduro, es decir, joven con energía, pero con madurez y experiencia para que garantice al Estado una persecución del delito en forma ordenada y que las consignaciones que haga el Poder Judicial vayan sustentadas y no haya liberaciones dudosas en los jueces de primera instancia que luego son controvertidas en el nivel de amparos. Repito, pareciera como buscar una aguja en un pajar, ¿no? Pero ¿qué perfil entonces? Personas. Pero, a ver, ¿un fiscal también independiente? ¿Un fiscal autónomo se podrá? Sí, ¿Se podrá? Claro, es un sueño de todo jurista que haya una fiscalía independiente, pues, o sea, con compromiso, con reputación, con prestigio, con nombre, con una estatura moral que eleve el nivel de la fiscalía y también el nivel de una seguridad pública, que es lo que está en cuestión. Como quiera que sea, es fácil decir que yo busco una cultura de la legalidad y Estado de Derecho, pero el Estado es el que está aparentemente ausente, no únicamente en Sonora, sino en todo el país. Está viendo ahora, por ejemplo, Alberto, con los famosos foros de pacificación educativos que están siendo unos suspendidos y otros dañados. Suspendidos, boicoteados, con sillazos. Eso nos genera al ciudadano, al académico, una zozobra, pero hay que aportar algo a los medios y a la comunidad de que debe el Estado asumir su posición de la máxima expresión de cultura jurídica y política para que tengamos un remedio a corto plazo y una transición adecuada, y 3 años que faltan, pues que sean productivos y de provecho para el Estado. Muy bien, te agradezco mucho, Héctor, muchas gracias. Igualmente, Alberto, buenos días. Un abrazo. Y sobre todo no perder el monopolio de la violencia, como decía Geber, ¿no? Es Max Geber. Es decir, el Estado es el único que tiene el monopolio de la violencia y como dice ahora Sergio Aguaye, 2 siglos después el Estado la ha privatizado también, es decir, con el fenómeno de la narcodelincuencia, es decir, y se ha perdido el control también, es el Estado desafiado directamente por los cárteles, es gravísimo lo que ocurre.